Amigo, amiga, soy Daniel Hernández y esto es Nostete Ipsum, un podcast donde hablaremos sobre desarrollo personal, profesional y autoconocimiento. Comenzamos. Los hilos invisibles son los lazos más fuertes. Friedrich Nietzsche. ¿Qué tal, amigos? Lo primero, quería desearos una buena semana, que espero que hayáis tenido una semana también llena de oportunidades, de buenos momentos, de vivirlos en familia y que vayáis consiguiendo todos vuestros objetivos, ya que esa es la esencia de la vida. También quería agradecer a esas personas que me han felicitado por el último episodio del podcast. La verdad que fue algo muy emotivo para mí. Es un podcast que os recomiendo escuchar. Es posiblemente de los que he grabado hasta ahora, el episodio 6, pues el más emotivo para mí. El más emotivo porque, aquellos que no lo sepan, pues es posible que cuando estéis escuchando este episodio, pues haya cumplido uno de los mayores deseos, creo, del ser humano, que es ser padre. Así que agradecido y reitero mi agradecimiento de nuevo. Hoy, a colación de la frase que he comentado del filósofo Nietzsche, quería hablaros un poco sobre lo que supone la conexión tanto entre seres humanos y la supuesta conexión que tenemos hoy en día, ¿no? Y es que, como bien sabéis, la globalización ha traído consigo y el auge de las nuevas tecnologías y de las redes sociales han supuesto un avance enorme en cuanto a saber desde cualquier rincón del mundo qué ocurre, ¿no? Y esa conectividad hace que puedas tener una relación de amistad o que puedas hablar con, por ejemplo, una persona que viva en Estados Unidos en tiempo real y también que te puedas enterar de lo que ocurre en su ciudad, ¿no? Y claro, esto me hizo a mí plantearme de verdad estamos, a pesar de que estamos conectados por las redes, por internet, ¿de verdad existe esa conexión, esa conectividad verdadera? También cuando he querido, porque ya escribí de esto en mi blog y de hecho la frase la he cogido de esa misma publicación que hice. Incluso vais a escuchar muchas reflexiones ya que están en ese post que le llamé conexión. Me hizo reflexionar dos cosas. Lo que os he citado ahora mismo, que es sobre el hecho de esa conexión, supuesta conexión digital que hay, no supuesta, real, y si es acorde a la realidad que tenemos hoy en día, si existe esa conexión entre seres humanos, la conexión verdadera. Y también porque ahora que voy a ser padre, hace cerca de 1 año o 2 años, más bien me inclinaría por 2 años, recuerdo que estaba cenando con mi mujer aquí en la ciudad donde vivimos, en Cartagena, y me acuerdo que era carnaval y estaba pues todo el centro de la ciudad lleno de gente. Y bueno, donde estábamos cenando, recuerdo, no estábamos cenando, miento, estábamos en la calle viendo el carnaval y me acuerdo que me giré y miré dentro de un restaurante, ¿no? En un salón que había, y me fijé que había una niña sola, y vi que estaba sola, sentada en una trona y tenía puesto un móvil, estaba viendo algo y ahí estaba ella sola. Giré un poco la cabeza y vi que los padres estaban al lado nuestro. Sí que es verdad que no estaban descuidando, la estaban mirando, pero yo me planteaba y decía, ¿hasta qué punto la conexión entre esos padres y ese hijo es real? Porque si no le está mostrando el mundo que le rodea, el entorno que le rodea, ¿qué conexión tiene ese niño? No sé si era una niña, esa niña, perdón. Eso me hizo reflexionar sobre el tema del uso de la tecnología, que es algo que yo he sido muy crítico, a veces demasiado bruto. Es algo que ya he cambiado en ese aspecto, pero porque te hace reflexionar y decir, tenemos infinidad de herramientas, porque al final tenemos, pues lo que he dicho, redes sociales, correos electrónicos, Instagram, tenemos YouTube, tenemos 1000 herramientas, iVoox, Spotify, montar tu propio podcast, como en este caso, para conectarte con el resto del mundo. Pero
¿Estamos conectados de verdad? Yo en ese aspecto es lo que a mí me discrepo, ¿no? Porque yo creo que se ha perdido esa creación de ese vínculo, ¿no? Ese vínculo entre personas, y es que al final, sin esas conexiones entre seres humanos, sin esas interrelaciones, sería imposible que el ser humano sobreviviera como especie, porque al final no tendría hijos, no generaría esos vínculos, que a su vez esos vínculos pueden generar ideas grandes que puedan cambiar el mundo, si esa conexión no existiera, ¿no? Obviamente no es un todo nada, hay términos medios y hay situaciones y circunstancias que te dan a entender que todavía esa conexión existe. Pero hay como una hiperindividualización de esa pérdida cuando nos fijamos en la parte nuestra, egocéntrica, que ya hablé en el anterior episodio del podcast sobre lo que es genuinamente importante, sobre esa unión, esa familia, esos hijos que podamos tener, ese legado que queramos dejar para el día de mañana, que eso es lo que nos permite avanzar, ¿no? Pero claro, te da por pensar y decir, no sé yo hasta qué punto hay una tendencia hacia una mayor conexión, o por lo contrario volvemos, ¿no? A lo que he dicho anteriormente, ¿no? Esa hiperindividualización. Y claro, la conexión, la supuesta conexión que hay con el resto del mundo, esa conexión que nos hace ver por qué en determinadas circunstancias o en momentos podemos saber lo que ha ocurrido en cualquier punto del mundo, como por ejemplo el desgraciado atentado que ha habido en Rusia, y que me gustaría mandar el pésame a todas las familias que lo han sufrido, porque al final es sentimiento y es empatía por todos los seres humanos, ¿no? Entonces, generalmente esa conexión nos permite, sobre todo por el tema del morbo, del saber, ¿no? De cómo ocupa en primer lugar la desgracia y no las buenas noticias. ¿Por qué? Porque llama más la atención. El ser humano tiene esa tendencia, ¿no? Y nos atrae mucho el tema hoy en día, ¿no? El tema de la polarización, las posiciones extremas. Y generalmente las personas, como en mi caso, que vivimos en una posición más intermedia, de que al final ni todo es blanco ni negro, hay matices, hay grises, ¿no? Eso cuesta hoy en día. Hay como una imposición de una ley salomónica del 50 o 50, o estás conmigo o estás contra mí. Hay una posición muy cainita, ¿no? En España somos muy típicos en ese aspecto, por desgracia, ¿no? Tenemos cosas muy buenas, pero sí que es verdad que somos muy de tener establecidos quiénes son nuestros enemigos. A veces un poco de risa, pues sobre todo en según qué ámbito. Por ejemplo el fútbol, por ejemplo la política, que es, digamos, lo que más nos influye en ese aspecto. Y es que esa conexión viene arrastrada por lo que yo considero muy importante, que no es otra cosa que, y lo decía el filósofo y pensador Jiddu Krishnamurti en su libro La libertad primera y última, que es un libro que a mí me encantó y que toca volver a releerlo, porque la verdad que hay muchas cosas que se me quedan en el tintero, pero la idea troncal del libro es que Krishnamurti habla de que esa revolución no llegará, la genuina revolución no llegará nunca si no somos capaces de conocernos a nosotros mismos, de domarnos, de poner a raya nuestras emociones. No que no sintamos nada, porque a veces se ha tendido desde el ámbito espiritual y desde el ámbito no espiritual a creer que la gente que hablamos de esto es que no tenemos que sentir nada, para nada. De hecho, las emociones positivas son fundamentales para nuestro crecimiento. Pero el hecho de que tú seas capaz de domar tus emociones, es un rasgo muy significativo de tu carácter y dureza como persona, ¿no? Y no significa que no, como he dicho, no significa que no sientas absolutamente nada, ¿no? Entonces, si todos fuéramos capaces de trabajar sobre nosotros mismos, cultivaríamos lo que yo llamo las sanas virtudes, o las nobles virtudes que decía Buda, ¿no? Pues esa paciencia, esa empatía, esa ecuanimidad, esa confianza, ¿no? Esa honestidad, todas esas buenas virtudes, que es lo que hacen que generen esas redes de conexión que permitan que el mundo y que la sociedad avance, ¿no? Afortunadamente yo digo lo que digo otras veces en otros foros y en otros sitios, que es que hay gente más buena que mala. El problema es que el mal llama mucho la atención y vende mucho hoy en día, por desgracia. Entonces esa conexión se centra en ese aspecto y no se centra pues en las partes buenas que tiene el ser humano, como puede ser encontrar una nueva cura para el cáncer, por decir un ejemplo, ¿no? También quería hacer mención a la conectividad que tenemos en nuestra propia mente, ¿no? Y es que nuestros pensamientos nos definen, eso es así.
lo que nosotros pensemos a nivel interno es lo que proyectamos a nivel externo. Si nosotros tenemos un diálogo interior horrible con nosotros mismos, es lo que vamos a proyectar al mundo. Vamos a proyectar que somos una persona rígida, que somos una persona de mal humor, que somos una persona que no creemos en nosotros mismos, que no nos planteamos objetivos ambiciosos en la vida. ¿Por qué? Porque estamos a expensas de lo que la vida nos lleve. Claro, y esas conexiones neuronales que conectan nuestro cerebro, las tenemos tan sumamente fortalecidas que las conexiones positivas, las creencias que nos pueden hacer crecer, las tenemos tan debilitadas que prácticamente esas conexiones se acaban rompiendo, ¿no? Y vamos cargando como una mochila de piedra durante mucho tiempo, ¿no? Y al final lo que se trata es que tenemos que intentar debilitar esas conexiones, esas uniones que hay en nuestra mente y fortalecer aquellas que nos hacen crecer. Y es que está demostrado científicamente que a medida que accionamos pensamientos negativos y malos hábitos, reforzamos toda esa conectividad neuronal. Y al reforzarla, ¿qué ocurre? Que no se produce un crecimiento espiritual y personal. No se produce algo que haga que cambie algo dentro de ti, que despierte, como dice Tony Robbins en Despertando al Gigante Interior, que es un libro que ahora estoy leyendo y me está gustando mucho. Despertarnos a ese gigante, a esa persona que tenemos dentro de nosotros, a ese ser que nos hace proyectarnos y hacer de nuestra vida una obra maestra, que nos hace encontrar qué es eso que tenemos distinto, qué es eso que nos, ese rasgo diferenciador, ¿no? Para ponerlo en marcha y poder trabajar sobre ti mismo y a su vez generar oportunidades al resto del mundo, ¿no? Más allá del tema que podamos llevarnos a nivel financiero o económico, que también es muy importante, ojo. No por el hecho de que no vivamos en el mundo, de que vivamos en este mundo y tengamos un plano espiritual, que lo cultivemos significa que el plano terrenal o el plano, digamos, lo más del día a día, lo obviemos. Tener ambición es algo que lo considero positivo y bueno siempre y cuando no conlleve a que esa ambición derive a una vanidad sin límites y a su vez conlleve a pisar en la cabeza a cualquiera. Entonces, se trata, como yo digo, de buscar ese punto intermedio. Por eso lo que digo de trabajar la conectividad con la mente, poner el foco en las creencias que te refuerzan y debilitar las negativas, dejarlas que se vayan atrofiando. Porque al final, si tú te paras un minuto, solo un instante, en toda la vorágine que tenemos diaria, en vez de tirarnos después de trabajar, tirarnos muchas horas tirados en el sofá, dirigiendo la mirada hacia no sé dónde, párate un minuto, cógete un lápiz y un papel, un bolígrafo y escribe. Y plantéate la siguiente pregunta: ¿qué es aquello que a mí me está dificultando en mi crecimiento? ¿Me siento feliz con mi vida? Y ojo, esas preguntas no significa que tengas que extraer lo peor. Se trata de que hagas esas preguntas para poner encima de la mesa qué es aquello, para que saque a la luz aquello que te está haciendo ese obstáculo, ponerle, digámoslo, ponerle ojos, que lo puedas ver, mejor dicho, y que al ver ese obstáculo encuentres la fórmula y la manera, te replantees de cómo puedes superarlo. Y eso solo lo vas a hacer si refuerzas esas conexiones que tienes internas. Y es que la reflexión que hago al final, ya después para terminar y dejaros con el cuento sobre este tema, y es que es magnífico que tengamos aplicaciones, herramientas infinitas dentro de un teléfono móvil. De hecho, gracias a esas herramientas permiten que en un momento determinado en la vida puedan, por ejemplo, solucionar algo tan deleznable, que es un crimen, y gracias a un rastreo de un móvil podemos solucionar algo que puede ser una angustia para una familia, ¿no? Puede salvar vidas, obviamente, pero resulta que es tan paradójico y triste a la vez que ese hecho lo convirtamos como una elongación del ser humano, un brazo más, y que digamos a espaldas del mundo que nos rodea y perdamos esa vinculación verdadera, ¿no? Tenemos que volver a saborear la profundidad de un abrazo, de un beso, sin estar todo el rato pendiente de lo que me ocurre en mi teléfono móvil. Y lo digo incluyéndome a mí, porque a mí me pasa, sobre todo cuando hay algo que te preocupa. Entonces estás todo el rato mirando el móvil, me pasará esto, me pasará lo otro. A veces también porque la mente está ahí trabajándola y está ahí intentando moverte para ver qué es lo que ocurre, ¿no?
Y a veces lo que tenemos que hacer es utilizar a la mente como aliada, decir a la mente todo está bien, ahora no es el momento, y disfrutar de ese instante, ese momento pues, con tu pareja, disfrutar de ese instante viendo una buena peli, leer un buen libro, estar tomándote una cerveza con los amigos, cosas así, ¿no? Disfrutar el momento y obviar el móvil. Instagram, TikTok, etcétera. Siempre hay que buscar esos instantes, esos momentos de poder vivir, estar con nosotros mismos. Y eso no significa que tengamos que estar solamente meditando. Se puede vivir el presente estando en las situaciones que acabo de citar, ¿no? Así que vamos a recuperar esa conexión en el sentido amplio de la palabra. Vamos a utilizar la tecnología con cabeza y conciencia y dándole el uso como herramienta que es. Vivamos de manera consciente esos momentos irrepetibles y que el día de mañana, cuando tengamos que cruzar más allá de la vida, sonríamos por dejar como herencia nuestra entrega por lo demás. Es decir, reforcemos esas conexiones verdaderas y dejemos las conexiones tecnológicas a veces un poco paradas, porque a veces pues eso, rompen esos vínculos y nos hacen mirar solo hacia nuestro ego. Y bien, para terminar, voy a terminar de hablar con una metáfora muy breve que me parece muy esclarecedora sobre esto. Quizás está también relacionado con el episodio de la semana pasada y creo que viene bien al uso. Y es la metáfora del bote de cristal y las prioridades, que dice lo siguiente. Un profesor de ética lleva a su clase varios objetos y los coloca en su escritorio. Cuando comienza la clase, coge un frasco grande vacío y procede a llenarlo con unas cuantas piedras de tamaño medio. Entonces pregunta a sus estudiantes si el frasco está lleno. Sí, dicen todos. Entonces el profesor coge una bolsita de piedrecitas pequeñas y las vacía en el frasco. Mientras agita un poco a poco las piedrecitas, va llenando los espacios vacíos entre las piedras más grandes. De nuevo el profesor pregunta si el frasco está lleno. Ahora sí, responden todos riéndose. El profesor ahora coge una bolsita de harina y la va vaciando en el frasco, sacudiendo un poco. La harina termina de llenar los espacios vacíos. Ahora bien, dice el profesor, quiero que reconozcan y entiendan que esto es como sus vidas. Primero, las piedras grandes son las cosas importantes. Sus familias, sus socios, su salud, sus hijos. Cosas que cuando todo lo demás se pierde, todavía llenarán sus vidas. Las piedrecillas representan cosas que no cuentan como algo menos, como su trabajo, su casa, su automóvil. Y la arena sería todo lo demás, las cosas insignificantes en sus vidas. Si ustedes llenan el frasco primero con la arena, no habrá espacio para las piedras y las piedrecillas. Lo mismo ocurre con vuestras vidas. Si pierden su tiempo y energía en nimiedades, nunca quedarán espacio para las cosas que realmente deben importarles. Ocúpesen primero de las piedras y las piedrecillas, lo que más importa. Establezcan prioridades, el resto será pura arena. Así que tengan claro, por eso digo que es este cuento que he comentado para terminar, es esclarecedor también con lo que hablé la semana pasada. Así que primero ocúpese de las piedras grandes, la familia, el entorno que les rodea, de cuidar la gente que os quiere. Luego las piedrecillas, porque al final son importantes, un trabajo, una casa. Y luego la arena, como puede ser estar viviendo dentro de una red social. Dejarlo como algo secundario o terciario en vuestra vida. Así que espero que os haya gustado el programa del día de hoy. Y comentaros para terminar un apunte que quería deciros, y es que no sé si volveré para la siguiente semana, porque ahora se vienen quizás el mayor reto que tengo en mi vida, que es ser padre. Así que espero que la siguiente semana poder encontrar ese espacio para grabar un nuevo episodio. Si no, pues nos vemos dentro de 15 días. Así que desearos mis mejores deseos para estos días que no voy a poder volver a conectar aquí con vosotros, válgame la redundancia, y que espero que os haya gustado el cuento y este episodio. Nos vemos, un fuerte abrazo.